Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Álvaro Huaylas y a continuación proseguiré con la exposición de los temas. En este caso, me toca ver el tema de centroides. Para esto vamos a ver el ejercicio a continuación. Nos dice localizar el centroide del área que se muestra en la figura. En este caso vemos una figura que está compuesta por el eje X y el eje Y, con lo cual tiene una longitud en el eje X de 1 metro y una altura en el eje Y también de 1 metro. Y nos indica que esta curva está dada por y igual a x al cuadrado. Para hacer el siguiente ejercicio tenemos que hallar las coordenadas mediante el uso de integrales y el diferencial del área, tanto en la coordenada x como en la coordenada en y. Ahora para esto hemos escogido ya una región en la cual también hemos trazado el centro, donde tomaremos como punto de referencia el centroide. Y bueno, aquí vamos a ver que esto tiene una base de diferencial de x y una altura de y. Esto vendría a ser una figura como un rectángulo, base por altura. Y este x vendría a ser la distancia que existe del eje y al centroide que está dado aquí. No sabemos qué distancia hay, pero le estamos dando este valor ya que puede variar, no es fijo. Hacemos con la coordenada en x, reemplazamos el diferencial de área y lo reemplazamos por, como dije anteriormente, diferencial de x, base por altura, diferencial de x por y. Hacemos lo que es ahora el reemplazo de las y, en este caso y vale igual a x al cuadrado, lo reemplazamos tanto en el nominador como en el denominador. Hacemos la multiplicación respectiva, x por x cuadrado, x cubo, por diferencial de x, y lo mismo hacemos abajo. Y aquí ya le hemos puesto los límites correspondientes que van de 0 a 1, que quiere decir que x va a variar entre 0 y 1. Ahora, para llegar a este resultado, nos hemos basado en la fórmula que dice que la integral de x a la n multiplicado por el diferencial de x es igual a decir que es la integral de x n más 1 sobre n más 1. En este caso, x n más 1 vendría a ser 3 como n más 1 sería 4 sobre n más 1, el mismo 4. Lo mismo realizamos en la parte inferior. Y ahora lo que hacemos es evaluar de 0 a 1. Solamente evaluaremos en 1 ya que en 0 nos dará 0. Y con esto nos dará un resultado de 0.75 metros como coordenada en x. Ahora para el eje y hacemos la siguiente fórmula en lo que nos indica aquí la integral de y medios. Y medios, ¿por qué? Porque hemos dicho desde un principio que y es la altura que tiene nuestra figura que hemos seleccionado y el centroide está a la mitad de esta. Entonces vendría a ser y medios multiplicado por el diferencial de área, diferencial de x por y. Hacemos lo mismo, reemplazamos las y, en este caso y por y vendría a ser y cuadrado, pero como tenemos que y, solamente una y vale igual a x al cuadrado, esto vendría a ser x cuartos. Lo mismo hacemos en la parte inferior y aquí ya también hemos puesto los límites para la integral que van de 0 a 1. Ahora hacemos lo mismo que en el caso anterior, vendría a ser x elevado a la n más 1, 4 más 1 vendría a ser 5 sobre el mismo n más 1 que vendría a ser el mismo 5. Lo mismo hacemos en el denominador. Y esto nos da un valor de 0.3 metros. Con lo que las coordenadas serán entonces la coordenada en x 0.75 metros y la coordenada en y 0.3 metros. Con esto habremos hallado ambas coordenadas del centroide. Bueno, seguimos con la explicación del ejercicio. Tenemos acá una sección de viga, la cual tenemos las dimensiones, ya nos dan las medidas. ¿Y qué nos dice aquí? Que para encontrar el centro de gravedad de esta sección de viga, tenemos que encontrar las coordenadas en x y las coordenadas en y. Ya sabemos que para encontrar el centro de gravedad de una figura plana es la intersección de cada una de las diagonales. Acá podemos observar que la sección de viga nosotros hemos podido dividirlo en tres figuras.
es justamente tres figuras rectángulas donde nos puede indicar aparentemente la ubicación de la intersección del centro de gravedad de cada figura. A la misma vez, para nosotros poder encontrar el centro de gravedad de esta figura 1, también de la figura 2 y de la figura 3, nosotros vamos a utilizar este principio, donde nos dice que el centro de gravedad de la coordenada en X por la sumatoria de las áreas de estas tres figuras va a ser igual a la sumatoria de las áreas de las tres figuras por las coordenadas también de las tres figuras de X. Y nosotros nos vamos a enfocar netamente en las coordenadas en X, donde nosotros la sumatoria de las áreas de las tres figuras vamos a pasarlo al lado derecho y vamos a pasar a dividir a todas las áreas o a la sumatoria de las áreas. Este mismo principio vamos también a utilizar para las coordenadas en Y. Antes de eso, nosotros vamos a sacar las medidas de cada figura. Tenemos aquí el área 1, que va a ser igual a 15 por 5, es igual a 75 centímetros cuadrados. Tenemos aquí también la coordenada en X. Vamos a encontrar el centro de gravedad de esta figura 1, donde podemos observar que tenemos 5 aquí antes de que inicie la figura 1, más 7.5, que es la mitad de la figura 1. Eso nos va a dar un resultado de 12.5 centímetros. También vamos a tener el centro de gravedad de esta figura en la coordenada Y, que nos indica que es la mitad de 5, que es 2.5 centímetros. Ya tenemos los datos de la figura 1. Vamos por los datos de la figura 2. Acá tenemos una área de la figura 2 que es multiplicado los 5 centímetros por cuánto, por los 30 centímetros de altura. Eso nos da un resultado de 150 centímetros cuadrados. También vamos a sacar la coordenada de x2, de la figura 2, que va a ser 10 más la mitad de los 5, que es 2.5. Eso va a ser un resultado de 12.5 centímetros. También vamos a ver la coordenada Y de la figura 2, que nos indica que los 5 centímetros de la figura 1 más la mitad del diámetro más la mitad de altura de los 30 centímetros, eso equivale a 15, más 5 equivale a los 20 centímetros. Ya tenemos los datos de la figura 2. Ahora vamos por los datos de la figura 3. Acá tenemos el área de la figura 3, va a ser igual a los 25 centímetros por los 5 centímetros, va a ser igual a 125 centímetros cuadrados. También vamos a sacar el centro de gravedad de la figura 3, que nos equivale que la mitad de los 25 es 12.5. También las coordenadas en el eje Y de la figura 3 nos va a dar la suma de los 5
centímetros de altura de la figura 1, más los 30 centímetros de altura de la figura 2, más los 2.5, la mitad de la figura 3, nos da un resultado de 37 centímetros cuadrados. Como ya tenemos los datos de las tres figuras, nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores. Y tenemos aquí, para encontrar cómo se llama el centro de gravedad de la coordenada en X, nosotros reemplazamos los valores. Acá tenemos el área 1 multiplicado por la coordenada de la figura 1. Acá tenemos que es 75, que venimos a sacar de acá del área 1, multiplicado por los 12.5, sumado más el área 2, también multiplicado por la coordenada de la figura 2, sumado a la vez del área 3, multiplicado también por el centro de gravedad de la coordenada en X de la figura 3. Todo eso dividido entre las áreas de cada figura. Todo eso dividido entre las áreas de cada figura. Utilizando nuestra calculadora científica, podemos tener un resultado de que el centro de gravedad de la coordenada X va a ser igual a 12.5 centímetros. También vamos a reemplazar los valores de este principio, esta fórmula también en la coordenada en Y. Y también acá nosotros podemos observar que la sumatoria de todas las áreas, ya sea los 75, 150, 125, multiplicados por las coordenadas en la figura 1 de Y, en la figura 2 también del eje Y, y en la figura 3 también del eje 3, dividida por las áreas de cada uno, de la figura 1, figura 2 y figura 3. Nos da un resultado que nos dice que el centro de gravedad en la coordenada en Y es igual a 22.5 centímetros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la unión de la coordenada en X y la coordenada en Y nos van a dar el centro de gravedad de esta sección de viga. ¿Y dónde podemos identificar? Aquí, este es el centro de gravedad de esta sección de viga. Sin más que poder explicar, profesor, agradezco de antemano su comprensión por las fachas y las disculpas del caso, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Voy a realizar un ejercicio de inercia. Calcular el momento de inercia de una varilla respecto a un eje que pasa por su punto medio y sea perpendicular. Imaginemos que este sea una varilla. El momento de inercia respecto al eje que pasa por uno de sus extremos. Ese es el eje que pasa por uno de sus extremos. Veremos qué es lo que nos está pidiendo. Me está pidiendo un eje que pase por uno del punto medio y sea perpendicular. Tenemos que conocer el eje que pasa por el extremo, lo cual se aplicará el teorema de Steiner. Lo tengo, vamos a aplicar el teorema de Steiner. Pero veremos acá todavía lo que es el punto medio, que es I es igual a M por L al cuadrado sobre 3. Después de eso aplicaremos lo que es el teorema de Steiner. ¿Qué es el teorema de Steiner? I es igual al momento de inercia más la masa del cuerpo por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahorita es despejar lo que nos pide.
y sub G. Ten en cuenta que el eje que está en un extremo y el medio son perpendiculares. Yo ya lo tengo ya hecho. Ese es el despeje que nos saldría del teorema de Steiner, que I sub G es igual a I menos M por A al cuadrado. Como hemos mencionado, ahí tenemos el despeje. I sub G es igual a M a L al cuadrado partido en 3 menos M entre L al cuadrado por partido en 2. Y si seguimos despejando, M por L al cuadrado partido en 3 menos M por L al cuadrado sobre 4. Seguimos resolviendo el ejercicio. Llegamos a este punto donde M es igual a L al cuadrado, a ese punto que digo, M es igual a L al cuadrado. Acá vemos lo que tenemos que sacar, lo que es el factor, y queda así: M es igual a L al cuadrado, el factor común, 3 por 4 es 12, 2 entre 3 sería 4, menos igual 2 entre 4 es a 3, igual M, L al cuadrado, por 1, un doceavo. Ese sería el resultado de lo que nos pide. Entonces sería el momento de inercia de una varilla siendo respecto de un eje que pasa por el centro de la gravedad de la varilla. Profesor, buenas noches. Tenemos el siguiente problema, el momento de inercia. Nos indica de 4 masas de 2.0 kilogramos cada una se colocan formando un cuadrado de 0.50 metros de lado, como se muestra en la figura, ¿no? Si se hacen rotar en torno al eje mostrado en la figura, calcule el momento de inercia del sistema. Como vemos en la imagen, tenemos el cuadrado formado por estas 4 masas, cuatro masas A, B, C y D. El eje de rotación en este caso está pasando paralelo a A y D. Estas masas A y D, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular el momento de inercia, ya que este es un sistema con partículas, o sea, es decir, estas masas lo estamos considerando más puntuales, cuyas dimensiones son despreciables, ¿no? Vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación. Entonces, para la fórmula que se utiliza es la inercia, que va a ser igual a la suma de masa por su distancia al cuadrado, ¿correcto? Recuerden que R se define como la distancia que hay desde la masa M hacia el eje de rotación. Entonces, para este caso tenemos la suma de los 4 momentos de inercia. Los 4 momentos: momento de A, momento de B, momento de C, momento de D, por cada uno por su distancia al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que notamos? Lo importante del momento de inercia es considerar cuáles son los valores que afectan al momento de inercia, ¿no es cierto? Eso es lo más fundamental o lo más importante. De todo el sistema se define, de todo el sistema y momento de inercia se define como ese obstáculo, no esa dificultad que se quiere para hacer rotar algo en este caso. Entonces nos damos cuenta que en esta ecuación, que es la masa A, y la masa B y la masa D, que se fijan el R como su distancia al eje, pero el eje ya está atravesando ambas masas. Significa que esta R, tanto A como el RD, vale 0, ¿no? Vale 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto que vale 0? En términos de inercia, de que la masa A y D podrían ser muy grandes, ya que están sobre el eje de rotación, no incluyen absolutamente nada al momento de inercia. Es decir, que el momento de inercia de todo este sistema va a estar dado únicamente el efecto de las masas B y C, ¿correcto? Así que calculamos las masas.
Si se fijan, en este caso la distancia de RB, perdón, y RC es la misma, así que podemos considerar que ambas masas son iguales. Consideramos, como acá está, ambas masas son iguales, ¿correcto? Ambas masas son iguales. Consideramos que las dos R's, las dos distancias de B y C, son iguales también. Entonces ponemos entonces la masa con la distancia van a ser iguales. Entonces masa B, masa es igual a la masa C. Entonces igual la distancia de B va a ser igual a la distancia C, ¿correcto? Por lo tanto, al sustituir, tendríamos dos veces la masa con la distancia. Al sustituimos, va a ser dos veces la masa por la distancia al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ahora a ver. Entonces sustituimos nada más ahorita los valores, nada más. Sustituimos los valores que nos dan esto en el problema. Nos dicen que el momento de inercia nos dan esto como dos veces. Por esto va a ser por la masa, que son los 2 kilogramos que nos da el problema, por la distancia de 0.50 elevado al cuadrado. Y eso nos da un momento de inercia de 1 kilogramo. Gracias.